Estamos ante un momento en el que las caídas del mercado de acciones están haciendo que muchos inversores pues estén pasando nervios. Luego otros pseudoinversores, decimos pseudoinversores porque realmente son especuladores, están cerrando posiciones y creemos que con los datos históricos que les vamos a presentar a continuación les van a ayudar a los inversores de largo plazo, no a los especuladores, a tomar perspectivas sobre la situación actual. Vamos a analizar los últimos 50 años del mercado de acciones de Estados Unidos y los vamos a hacer con unas tablas que ahora mismo ya están publicadas en el blog de oportunidadesenbolsa.com, y en estas tablas lo que vamos a poder observar van a ser las caídas del mercado de acciones tanto de empresas de elevada capitalización, mediana y pequeña capitalización. ¿Esto qué significa? Que en función del tamaño de las empresas que componen ese índice, vamos a ver si cuántas veces se han dado caídas similares a las actuales, y lo vamos a hacer exigiendo que se hayan dado caídas en todos los tamaños de compañías de Estados Unidos y estas caídas sean superiores al 10% como mínimo en uno de los índices por tamaño de capitalización bursátil. Y como podemos observar en esta primera tabla, recuerden que estamos consultando el blog de oportunidadesenbolsa.com. Los que no estén viendo el podcast en YouTube y lo estén escuchando en Spotify, no se preocupen, recuerden que pueden consultar la página web de oportunidadesenbolsa.com y ahí tendrán estas tablas y las podrán consultar con todo detalle. Pero en todo caso seguimos con el podcast. En la primera tabla observamos la rentabilidad anual entre 1972 y 1995. ¿Y qué observamos? Pues bien, que rentabilidades tan negativas como la actual, es decir, que se hayan dado caídas en los tres mercados, large cap, mid cap y small cap, únicamente se dio en tres ocasiones, en 1973, 1974 y 1990, y no se han dado más caídas, ¿no? Y luego de entre 1996 y 2022 únicamente pues caídas superiores al 10% únicamente se dio en el año 2002 y 2008, desde el año 96, y este año 2022 con caídas a cierre de septiembre de 2022 de cerca del 24% en las large cap, 25,5% en las mid cap y casi 24% en las small cap, ¿no? Y dirán, bueno, ¿y para qué necesitamos saber la historia? ¿Para qué necesitamos entender estas tablas? Pues bien, de estas tablas hemos hecho un siguiente análisis, y es analizar la rentabilidad un año después de estas caídas, 3 años después de estas caídas, 5 y 10 años después de esas caídas, en el caso de que nosotros viéramos unas caídas como las actuales y dijéramos, oye, con estas caídas voy a aprovechar para invertir porque creo que es un buen momento. Y realmente vamos a ver estos números y vamos a ver si objetivamente, con datos reales, con datos de los últimos 50 años del mercado de acciones, vamos a descubrir si aquellos inversores que no se dejaron llevar por el miedo y tomaron la decisión de invertir en el momento de máximo pánico, qué rentabilidades obtuvieron posteriormente a estas caídas históricas del mercado del año 1973, 74, 90, 2002 y 2008. Así que empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor, en la que cada mes publicamos una empresa excelente que la explicamos con todo detalle, con una perspectiva de inversión en valor y de largo plazo. ¿Qué vemos? ¿Qué primera tabla les queríamos analizar o presentar? Hemos hecho 3 tablas en función de la capitalización bursátil. La tabla de las empresas de elevada capitalización bursátil, la tabla de las mid cap y la tabla de las small cap. Y si nos fijamos, un año después de las caídas, de las 5 caídas que hemos comentado, ¿no? La del 73, la del 74, la del 90, 2002 y 2008, un año después de las 5 únicamente hubo un año que el siguiente año fue negativo, que fue
el año 74, es decir, tras las caídas del 73, que el mercado de acciones cayó un 16%, no un 25% como está cayendo actualmente en las empresas de elevada capitalización, el año siguiente cayó un 26%. Pero en los otros años, es decir, en el año 75, después de las caídas del 74, o en el 91, o en el 2003, o en el 2009, todos los siguientes años fueron años con muy buenas rentabilidades, con rentabilidades de alrededor del 30%, ¿no? En el 75 fueron del 37%, en el 91 del 30%, en el 2003 del 28% y en el 2009 del 26,5%, ¿no? Es decir, que un año después, en el 80% de los casos, la rentabilidad fue cercana al 30%, un año después de esas caídas, y únicamente hubo un año de estos 5 escenarios que fue negativo. Y 3 años después, pues la rentabilidad media de 3 años después de cualquiera de estos años es del 46% en las large cap. 5 años después de esas caídas, es decir, llegamos este año, el supuesto 2022, invertimos dinero actualmente. De aquí 5 años, ¿dónde estaremos? Pues la rentabilidad media histórica de los últimos 50 años es del 87,9% en las large cap. Luego veremos las mid cap y las small caps, que la cosa todavía mejora más. Y 10 años después, si inviertes después de estas caídas, obtendrías de media una rentabilidad del 235%, después de estas caídas medias del 21,5% en un año, ¿no? Que actualmente son superiores en las cap. Recordemos que estamos con caídas de media del 25%, por lo tanto, muchísima atención. Y si nos vamos a las mid caps y las small caps, ¿qué observamos? Pues que las rentabilidades todavía son superiores, es decir, la rentabilidad media 5 años después de un año bajista como el actual, en el que tanto las large caps, las mid caps y las small caps, todas ellas caen, ¿de acuerdo? Todas ellas caen. La rentabilidad media 5 años después es del 139%, 3 años después es del 80% y 10 años después en las mid caps es del 353%. Y en el caso de las small caps de media, la rentabilidad 10 años después es del 467%. Este significa que si invierten $100,000, 10 años después van a tener $567,000 sin descontar la inflación. Pero esto son números reales, unos números de la historia. Y sí que es cierto que entre el año 73 y el 74, 10 años después, se generaron muy buenas rentabilidades, pero también hubo un periodo de inflación elevado. Es decir, que inflación y rentabilidad normalmente en este periodo del 73 al 83 y del 74 al 84 pues fueron de la mano, ¿no? Pero con rentabilidades que después del año 73, 10 años después, aunque tuvieras un primer año malo, el 74, luego te esperabas, 10 años después obtenías una rentabilidad del 656%, superabas la inflación y ganabas muchísimo dinero y sin problemas, ¿no? Con lo cual, conclusiones muy claras que podemos extraer, ¿no? Que vemos que a largo plazo el tiempo está a favor del inversor, que los mejores rendimientos se obtienen después de caídas importantes y que las empresas de mediana y pequeña capitalización generan históricamente rentabilidades superiores a las empresas de gran capitalización. Luego muchos estarán pensando, oye, pues que en el año 2000 y 2001 también hubieron caídas. Hubieran caídas, si se fijan, volvemos a las tablas iniciales, únicamente en las large cap, en las empresas de elevada capitalización. En las mid caps y en las small caps no hubieron caídas. Es importante esto porque lo que estamos viendo actualmente este año 2022, además de las caídas en el mercado de bonos, además de las caídas en el oro, además de las caídas en los precios de las viviendas, en el mercado de acciones están cayendo los mercados, las acciones de las compañías de todas las capitalizaciones bursátiles. Y esto es importante porque estadísticamente pasa muy pocas veces. Ya hablamos en el anterior podcast de que prácticamente nunca han caído el oro, el mercado de bonos y el mercado de acciones en el mismo año, como está pasando actualmente. Pero sí que vemos en este podcast y en este post que en el caso de small caps, mid caps y large caps sí que caen en algunas ocasiones, en 5 ocasiones en los últimos 50 años, pero que después de estas caídas obtenemos pues las mejores rentabilidades. Por lo tanto, comunicación muy clara de no miedo, no tengan miedo, al menos nosotros no lo tenemos, más bien todo lo contrario, y estamos viendo estas caídas como una oportunidad.
que quizás estamos equivocados, que quizás la historia de los últimos 50 años cambia. Bueno, quizás hay un año más. 2023 quizás también es malo, como pasó en el 74, pero luego a largo plazo fue buenísimo. Pero estadísticamente esto tiene una probabilidad del 20% de que pase. De estos 5 veces, únicamente una pasó, que el año siguiente fue bajista. Los otros años siempre han sido rentabilidades muy superiores, ¿no? Y quedarse fuera de esta oportunidad te puede generar un costo de oportunidad muy alto y prácticamente irrecuperable. Por lo tanto, pensamiento a largo plazo, firmeza, determinación, perspectiva y muchísima tranquilidad ante estas caídas, y poco a poco pues se van ahorrando, pues decidan ustedes mismos lo que han de hacer, evidentemente, pero nosotros no tenemos miedo. Hasta aquí este podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor, en la que, como hemos dicho, cada mes pues presentamos una empresa con todo detalle en esta revista, orientada para todos los públicos, tanto para financieros como para no financieros. Hemos conseguido hacer una revista que todo el mundo pueda entender y que los inversores más especializados, que llevan más años, pues tienen todo enlaces para extraer más información y llegar en toda la profundidad que ellos quieran, ¿no? Pero en todo caso, hemos conseguido este formato que, bueno, muy aceptado tanto para expertos como para no expertos, y que creemos que realmente es útil para el inversor de largo plazo. Los que no son suscriptores, recuerden que tienen 30 días gratis y sin compromiso en la revista, y utilizamos una plataforma completamente automatizada y que pueden darse de baja sin compromiso en cualquier momento. Además, si tienen cualquier dificultad, nos envían un correo a info@oportunidadesenbolsa.com y en 24 o 48 horas laborables les vamos a responder este correo. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.